criaturas asesinas. Las personas son asesinadas, les cortan los miembros. Y voraces caníbales. Son historias confirmadas, no son inventadas. ¿Acaso depredadores con un gusto por la carne están cazando personas en los bosques de Pensilvania? Con suerte no moriremos. ¿Qué acechaba realmente a Caperucita Roja? El peligro acecha en la forma de hombres malos. ¿Y qué es más aterrador? Banshees que buscan sangre. El Banshee del río Tar te maldice. O zombies que según algunos caminan entre nosotros. El zombie vudú es aterrador, porque sabemos que la química involucrada realmente funciona. No hay aventura si no entras al bosque. ¿Es aterrador? Sí. ¿Puede ser consumido? Sí. Entraremos a las entrañas de la bestia para hallar la sorprendente verdad tras los caníbales y asesinos más legendarios de la historia. Ahora. Que un hombre se coma a otro es el mayor tabú. Y nuestra primera degustación proviene de la Escocia del siglo XVI, en un relato que revuelve el estómago. Es la historia de un clan de caníbales endogámicos que atormentaban el campo. ¿Acaso existieron realmente? Resulta que las pistas están ocultas en la historia de esa época. No había bestias salvajes en el camino, pero sí ladrones en los caminos, y había asaltantes. No estabas a salvo. Sonny Bean y su familia sobrevivían emboscando personas, robándolas, y algo peor, matándolas y comiéndoselas. Vivían en una cueva cubierta por el océano en la marea alta para que no pudieran encontrarlos. El clan de Sonny Bean probablemente era lo peor que podría ocurrirte. Ladrones y asaltantes eran amenazas comunes. Casi en la misma época de Sonny Bean, las hazañas de otro legendario ladrón de caminos comenzaron a emerger. Su nombre era Robin Hood. Pero mientras que la misión de Robin Hood era robarles a los ricos y darles a los pobres, el objetivo de Sonny Bean era simplemente devorarte. Por más de 2 décadas, permaneció como una operación secreta. Eso fue hasta la emboscada final, donde cometieron un error táctico. Fallaron. En un robo y asesinato, el sujeto escapó y alertó a las autoridades. Reunieron a 400 personas y comenzaron a examinar las áreas. Y alguien dijo, oigan, esa extraña cueva por allá, no la hemos examinado aún, entremos a dar un vistazo. Cuando entraron allí, hallaron restos de huesos que habían sido mordidos. No había refrigeradores, pero encurtían la carne. Para entonces, el clan de Sonny Bean, que eran 2 personas, marido y mujer, se habían expandido con varios hijos. Al final eran 45 personas, esencialmente un gran clan incestuoso y caníbal. ¿Cómo logras que todo un clan participe en algo como el canibalismo y el homicidio? De hecho, no es tan complicado, necesitas solo a una persona, que podría ser una especie de psicópata y que logra que otro lo siga. Todos ellos eventualmente fueron atrapados y creo que la mayoría fueron ejecutados. Sonny Bean fue atrapado y ejecutado de un modo muy sangriento. Le cortaron los genitales, también le cortaron las manos y piernas y se desangró hasta morir. Al menos eso es lo que dice la leyenda. Pero, ¿es Sonny Bean verdad o ficción? Tal vez sea un poco de ambas cosas. Aunque no hay evidencia de que un hombre llamado Sonny Bean realmente existiera, la leyenda se basó en eventos reales. Fue usado como táctica por los británicos para hacer que los escoceses parecieran menos que humanos.
En 1745, un grupo escocés llamado los Jacobitas exigió que su líder exiliado, conocido como Bonnie Prince Charlie, recuperara el trono británico. Las historias que se publicaban en la época de las rebeliones jacobitas, que fue un periodo histórico de gran agitación, decían que los escoceses intentaban separarse de Inglaterra mediante un golpe de estado muy sangriento. Los ingleses los llamaban caníbales para mostrar a los escoceses como bárbaros. La historia de las relaciones entre Escocia y el reino ha sido polémica por siglos. Y la reputación de todos esos escoceses bárbaros, feroces, casi inhumanos que llegaban a nuestra sociedad a hacer algo, bueno, había que defenderse. Lo primero que haremos es que todos entiendan que aunque luzcan como nosotros, no son como nosotros. ¿Por qué? Porque son bárbaros. Te comen. Los ingleses usaron Sonny como un nombre despectivo para los escoceses, y este se arraigó. Hasta hoy, si buscamos la palabra Sonny en el diccionario británico, hallaremos que significa tonto, simple y escocés. Si tienes un grupo de personas que quieras demonizar o convertir en execrados y volver toda esa población contra ellos, solo tienes que convertirlos en monstruos y no en humanos. Los jacobitas nunca se deshicieron de su asociación con el supuesto clan de bárbaros caníbales, a pesar de que tal vez nunca se comieron a nadie. Sin embargo, a pesar de que los jacobitas se perdieron en la historia, la leyenda de Sonny Bean continúa hasta hoy, y tal vez incluso inspira relatos modernos de caníbales. Como la versión de 2006 de la película de los años 70, The Hills Have Eyes, sobre una familia acosada por mutantes comedores de hombres en un campo de pruebas del gobierno. Es una historia que captura nuestro temor muy real de ser comidos. Los mitos fuertes son los que perduran en el tiempo y que son contados una y otra vez. Aún contamos las historias del clan de Sonny Bean hoy, porque son tan viles y tabúes como podrías imaginar. Así que si eres un cineasta de horror, eso podría ser una fuente de gran inspiración. La historia de Caperucita Roja es un clásico cuento de hadas francés, impreso por primera vez en el siglo XVII. Caperucita Roja entra al bosque para ir a la casa de su abuela y llevarle un poco de vino y pan. Se encuentra con el lobo la persuade de entrar al bosque y recoger flores. Ella recoge muchas flores y luego va a la casa de su abuela. Mientras está recogiendo flores, el lobo se dirigió a la casa de la abuela y se la devoró. Luego el lobo se puso su ropa y se metió en la cama. Cuando Caperucita Roja llegó, el lobo la invitó a subirse a la cama y se la devoró. El cazador llega y corta al lobo y la rescata del vientre de este. Puede que esta sea la historia de la Caperucita Roja que conozcamos más. Pero resulta que hay mucho más en el cuento de hadas, conocido originalmente como Le Petit Chaperon Rouge, cosas de las que podría ser incómodo hablar. Esta es la versión que oyes hoy, y la versión original. Y si encuentras una copia no editada de los cuentos de los Grimm, lo entiendes rápidamente. Es un cuento muy simple de Caperucita Roja protegiendo su virginidad. En el siglo XVII, si una joven entraba sola al bosque, corría un grave riesgo. Su madre le dice, no te alejes del camino, podrías caer y romper la botella. Romper la botella podría ser un símbolo de virginidad. Los cuentos de los Grimm, si leemos las versiones originales, no son para niños. Están llenos de sexo y violencia. Caperucita Roja es una historia increíblemente violenta y llena de sexo en su versión original. La historia de Caperucita Roja es finalmente un cuento admonitorio.
Una advertencia para las jóvenes inocentes sobre los peligros de los bosques y los hombres obstinados. Ambas cosas eran grandes problemas en la Europa posmedieval, cuando el cuento de hadas llegó a la cultura popular. Si alguna vez ven El Bosque Negro, creo que entenderán por qué idearon esos cuentos increíblemente grotescos. Ese es un bosque completamente oscuro. Cualquier jinete o forastero que pasara, que fuera de una familia adinerada, probablemente la violaría. En la Europa medieval, la violación era un problema sistémico. Pero hasta que el sacerdote católico Tomás de Aquino usó la palabra latina raptus, que significa realizar por la fuerza, para describir el desfloramiento violento de una virgen, la violación ni siquiera tenía nombre. Si una doncella como Caperucita Roja era violada, enfrentaba una acusación, pruebas de virginidad y vergüenza. El peligro acecha, ¿verdad? Y acecha en la forma de criaturas, hombres malos, hombres que son parte animales. Así que en el caso de Caperucita Roja tienes al lobo, pero a un lobo que básicamente representa a un hombre. Al final, la historia de Caperucita Roja no es la historia de una niña. Es la historia de miles de jovencitas de todo el mundo, cada una enfrentando su propio bosque oscuro, lleno de depredadores misteriosos. Así que la moraleja de la historia es que si eres una mujer, no hables con extraños, no les permitas que te alejen del camino y no permita a Dios que te metas en la cama con ellos. La historia de Barba Azul definitivamente no se les contaba a los niños y tal vez deberíamos esperar para hacerlo incluso ahora. Es un cuento sobre un duque misterioso que tenía una barba azul y era aterrador. Se había casado 6 veces. Todos saben que este sujeto se ha casado con muchas mujeres, pero nadie sabe qué les pasó. Pero eso no evitó que una última mujer se arriesgara con él. Muy poco después de casarse, él dice, tengo que hacer un viaje, y mientras yo no esté, te daré las llaves de todo el castillo, y esta llave dorada que te daré abre esta puerta de aquí, pero no debes usarla nunca mientras yo no esté. Ella, claro, no podía dejar de pensar en esa última llave. Finalmente ella entra ahí y ve a 6 mujeres colgando de las paredes con las gargantas cortadas o colgando mutiladas. Queda horrorizada y deja caer la llave sobre la sangre del suelo. Él regresa antes a casa, ella lo escucha, recoge la llave y la limpia tan rápido como puede. Sube de nuevo y él la descubre al llegar en pánico y entonces le dice, oye, ¿qué pasa? Y ella dice, nada. Barba Azul está furioso. Está a punto de cortarle la cabeza cuando los 3 hermanos de ella llegan repentinamente y, claro, lo matan. Muchos de quienes
Experimentan y leen los viejos cuentos de hadas, quedan asombrados por lo sangrientos que son. Hay sangre por todas partes, las personas son asesinadas, les cortan los miembros. Cosas realmente brutales. Barba Azul fue uno de los cuentos de horror más gráficos recopilados en Francia por los hermanos Grimm y publicados en 1697. Pero ¿de dónde provino esta historia de horror? Resulta que tal vez se basó en un homicidio real. Hubo muchos asesinos en serie durante el período del que proceden y fueron recopiladas estas historias. Eran personas de la aristocracia como duques y reyes. Una de las posibilidades para la base de Barba Azul es Conomor el Execrable, quien era un lord de Bretaña pero del siglo VI. De hecho, era una figura de quien se decía había tenido 3 esposas que desaparecieron. Y cuando se casó con su 4ª esposa, esta halló una cámara prohibida y dentro de esta estaban los restos de las 3 esposas que la precedieron. Con el tiempo, las personas relacionaron el cuento de Barba Azul con asesinos más modernos. Y tal vez ningún maníaco homicida sea tan sorprendentemente similar como H.H. Holmes, un asesino en serie del siglo XIX en Illinois que usó la Feria Mundial de Chicago para atraer mujeres a su hotel de los horrores. Construyó lo que se conoció como el Castillo del Homicidio, en Chicago, en la misma época de la Feria Mundial en 1893. Este fue el lugar donde la mayoría de sus víctimas hallaron la muerte. En el primer piso había una farmacia, en el segundo piso había un hotel, y en el tercer piso era un laberinto de cuartos de tortura. Había literalmente ductos. Ellas podían caer hasta un recipiente con ácido. Por eso no se sabe cuántas víctimas tuvo, porque muchos murieron en la fosa con ácido o en el incinerador. Los historiadores dicen que fueron casi 200. Así que H.H. Holmes es el Barba Azul estadounidense. Ellos están en otro nivel de enfermedad y oscuridad. No muestran remordimiento, no les importa. Eso es lo aterrador sobre ellos. Estos crímenes han sido cometidos en mayor número en el pasado que actualmente. Las mujeres no elegían con quién casarse, les presentaban a un hombre y sería su futuro esposo. Bien, lo llamaban Barba Azul porque su barba era azul. Y a todos les parecía que tenía un aspecto extraño. Y en este caso, maligno. Tal vez la moraleja de la historia podría ser tan simple y quizás perturbadora como que no podemos confiar en las cosas extrañas. Muchos creen que los zombies se originaron con el clásico de culto de George Romero, La Noche de los Muertos Vivos de 1968. Pero la primera referencia a los zombies de hecho proviene de Brasil, donde en 1810 un historiador acuñó el término. Este llegó hasta Haití, donde los zombies se hicieron reales. En nuestra cultura popular moderna hablamos de zombies, pero los verdaderos zombies son los de las creencias haitianas, el vudú o budón, la creencia de que una persona es levantada de entre los muertos o esclavizada usando una combinación de química y brujería. Según una leyenda, un hombre llamado Clairvius Narcisse murió y fue enterrado el 2 de mayo de 1962. O eso pensó su familia. Le habían dado un veneno que lo hizo caer en un coma similar a la muerte. Lo sepultaron, lo desenterraron
Y luego le dieron una serie de narcóticos que confundieron su mente, tanto que hacía lo que le decían. Pero realmente carecía de la iniciativa, voluntad u orientación para hacer algo por sí mismo. Y trabajó por más de una década en una plantación de azúcar, esencialmente como esclavo. No fue sino hasta 18 años después, cuando Narcís llegó al mercado Lister en Haití, con un andar pesado y una mirada vacía. Fue allí donde su hermana Angela Narcís lo encontró y su muy real historia se hizo pública. Hay todo tipo de historias en Haití sobre personas que desaparecen, que mueren y años después aparecen en la puerta de su casa. Estas historias surgen cada 10 o 15 años y son confirmadas, no son inventadas. En el caso de Narcís, un Bokor, o médico brujo haitiano, le había dado una dosis de tetrodotoxina y bufotoxina capaz de inducir el coma. Venenos del pez globo y de ranas que afectan los músculos y los neurotransmisores del cerebro. Si quisiera convertirte en un zombie vudú, lo que haría sería drogarte. Te desmayarías y parecería que estás muerto a simple vista para un profesional no entrenado. Ellos creían que el alma y el cuerpo se separaban al morir, pero que el cuerpo podía ser reanimado. El zombie vudú es aterrador porque sabemos que la química para eso realmente funciona. El zombie vudú nos aterra porque son reales, es parte de nuestro mundo real, así que es absolutamente aterrador. Los zombies vudú haitianos son reales. Los zombies estadounidenses no tanto. Pero hay algo muy real que incluso estos zombies representan. La idea de un evento apocalíptico que no podemos controlar. Si ves The Walking Dead, no se trata tanto de zombies como de personas y sobrevivientes y lo que sucede en situaciones de extremo conflicto. Se trata de cómo se romperán las reglas sociales normales y quién emergerá como líder. Ahora, pensamos en el zombie que fue creado por infección. Si pensamos en enfermedades que hemos visto en los últimos 30 años, el SIDA, el ébola, las bacterias carnívoras y el hecho de que ahora puedas ir de una parte del mundo a otra muy rápidamente trayendo todo lo que tengas contigo, la idea de una infección se vuelve muy prominente. Aunque es considerada una broma, el Centro para el Control de Enfermedades comenzó a operar un blog de zombies para aprovechar la moda, mientras enviaba mensajes confiables sobre prepararse para las emergencias. El Centro para el Control de Enfermedades ha estado enviando por años emails sobre qué hacer en caso de un desastre de salubridad. Y realmente nadie lee esos correos, nadie. Entonces pusieron zombies allí y crearon todo un correo sobre qué hacer en un apocalipsis zombie. 99% de la información era la misma de los otros correos, pero pusieron la palabra zombie allí y tuvieron tantas visitas que su servidor se bloqueaba. Vivo en Los Ángeles y un experto te dirá que habrá un terremoto gigante. Eso no me inspiró para crear un kit de emergencia para terremotos, pero sí uno para emergencia de zombies. Y funciona bien para terremotos. No puedo imaginar un mundo sin zombies. Ellos captan muchos de nuestros temores contemporáneos. Son el peor escenario posible de lo que sucederá mañana. En 1781, en el cénit de la guerra revolucionaria, algo estaba por ocurrirle a un grupo de soldados en el río Tar, en Carolina del Norte. Al menos eso es lo que dice la leyenda.
Es una historia que comienza con un patriota estadounidense llamado Dave Warner. Era propietario de un molino en Carolina del Norte, suministraba grano a las tropas estadounidenses. Definitivamente era un personaje audaz y fuerte. Símbolo de la audacia y el espíritu valiente del rebelde estadounidense. Un día le dicen que los británicos se acercan, así que debe marcharse, pues es un patriota. Y dice, no me iré. Prefiero golpear algunas cabezas británicas que marcharme. Saquean su molino, lo llevan hasta el río y le dicen que lo ahogarán. Él dice, si me matan, el Banshee del río Tar los va a matar. Y mientras él se ahoga, se escucha ese quejido del Banshee. La maldición que lanza el Banshee a los soldados es que ellos también morirán. Y claro, son derribados uno por uno. Lo más importante sobre los Banshees es que básicamente son precursores de la muerte. Cabello blanco, ropa blanca, piel blanca, muy fantasmal. Un Banshee sonaría como un animal humano que aúlla y grita. Un sonido que no se supondría humano. Si lo escuchas, significa que alguien morirá. Sentía curiosidad por ver si esta historia se basaba en algo real. Ciertamente el río Tar es real. También el hecho de que el ejército británico pasó por aquí. Se libraron algunas batallas importantes a lo largo de ese río, y la brea que estaba siendo creada por la recolección de savia de pino que realizaban era importante en la guerra revolucionaria. No he podido hallar a ningún David Warner que fuera molinero. Eso no significa que no existiera. No parece ser, como en muchos cuentos de hadas o mitos, el tipo de molinero común. Hay una descripción específica, un hombre grande, con una gran barba, así que pudo haber existido alguien llamado David Warner. Y bien pudo haber un momento en que los soldados se encontraron con esos almacenes de comida y hubo un homicidio. Tiene más bases y es más real que muchas de las historias similares. Hay varias historias salidas de la revolución que son de algún modo patrióticas. Cuán maravillosos son los estadounidenses, cuán horribles son los británicos. El Banshee del río Tar es parte de este folclore histórico. Los Banshees no son parte del folclore estadounidense, pero sí una parte importante de las leyendas escocesas y celtas. La palabra proviene de Banshee, que se traduce como Banshee. En la cultura celta, cuando alguien moría, las mujeres se lamentaban, lloraban, gemían, era parte del duelo. Existe un debate entre los historiadores sobre si el Banshee llevó a la práctica del lamentarse, o si el lamento creó la leyenda del Banshee. Nadie parece saber qué fue primero. Cantaban esas canciones que mientras más desgarradoras fueran, más se sentían las personas compelidas a llorar. Si eras de una familia importante, tenías tu Banshee, una especie de marca de algún tipo de aprobación. En algún momento, los Banshees evolucionaron de estar solo asociados con la muerte a predecirla, o a usarla como castigo, como en el caso del Banshee del río Tar. Esta leyenda del Banshee pasó de ser historia y se convirtió en un medio por el cual esos sujetos murieron. Fueron los arquitectos de su propia muerte, lo que es diferente a las tradiciones antiguas del Banshee, que eran solo una advertencia. ¿Pero qué hace un Banshee celta en una leyenda de Carolina del Norte? El Banshee tal vez viajó junto al gran número de inmigrantes escoceses que se establecieron en el estado en tiempos coloniales y posteriores. 1,5 millones de escoceses han inmigrado a Estados Unidos. Y para el año 2000, Carolina del Norte tenía más personas de ascendencia escocesa viviendo allí que en Escocia.
Creo que lo más interesante que tomo de la historia del río Tar y de lo que dice sobre nosotros es que utilizamos cosas viejas que tienen significado para nosotros, que tienen una profunda memoria ancestral y las recreamos para que concuerden con nuestro ambiente. El Banshee del río Tar asusta a las personas porque él no te hace nada físicamente. Te lanza una maldición. Te grita y una vez que sucede eso, estás atrapado y no puedes hacer nada. Atashirei Zen-Zen. Kuchisake Onna es un fantasma vengativo que acecha en Japón y busca niños en particular. Les hace una pregunta y si contestas bien estás a salvo. El problema es que no hay respuesta correcta. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, comenzaron a aparecer historias de niños que iban a casa desde la escuela y que fueron detenidos por una mujer que usaba una máscara quirúrgica. En Estados Unidos eso nos diría que algo anda mal, pero en Japón no es poco común. Si estás resfriado, como cortesía con los demás, usas una máscara para aliviarte, así que eso en sí mismo no es causa de alarma. Pero en el caso de Kuchisake Onna, debería serlo. Sus ojos, nariz, cabello y estatura, todo luce atractivo, y ella te hace la pregunta, ¿soy bonita? Atashirei Zen-Zen. Si dices que no, ella lleva un par de tijeras y con ellas te matará. Si dices que sí, se quitará la máscara quirúrgica para revelar que en algún momento alguien le cortó la boca hasta llegar a las orejas. Si intentas escapar, aún así no tendrás suerte, porque sin importar hacia dónde corras, ella aparecerá frente a ti de nuevo y te repetirá la pregunta. Una vez que haya revelado su desfiguración, te preguntará por segunda vez, ¿crees que soy bonita? Y si por temor dices que sí, tampoco podrás escapar. Ella lleva tijeras y te cortará ambas mejillas para que te parezcas a ella. Aunque han sido reportados avistamientos modernos de Kuchisake Onna en Japón y Corea del Sur, el origen de la leyenda se remonta a algún momento entre los siglos 9 y 12. Según la leyenda, el esposo samurái de Kuchisake fue quien le cortó su sonrisa característica, luego de descubrir que ella lo engañaba. Igual que Heath Ledger en El Caballero Oscuro, sus labios fueron cortados hacia atrás en una horrible sonrisa. Una persona que sonríe permanentemente, lo quiera o no, tiene sed de sangre y es peligrosa. Los escritores de ficción parecen disfrutar mucho de este tipo de desfiguramiento. Víctor Hugo escribió la novela El hombre que ríe, en la que al personaje principal le cortaron el rostro siendo un niño. Hicieron esta versión fílmica en los años 20 y al parecer inspiró a los escritores de la serie Batman para idear al Guasón. En cuanto a si Kuchisake es una amenaza real en el Japón moderno, depende de a quién le preguntes. En 1999, una encuesta en Japón reveló que 99% de los niños conocían la leyenda y muchos de ellos tenían miedo. Estas historias comenzaron a surgir por todo Japón y las personas las tomaban en serio. De hecho, hubo patrullas policiales buscando a la mujer con la boca cortada. Es difícil saber si se trata de alguien que está haciendo algún tipo de broma macabra.
Pero ha habido avistamientos. Los investigadores descubrieron el reporte de un forense en 2007 que hablaba de un accidente ocurrido en los años 70. La boca de la víctima fue cortada igual que Kuchisake Onna. Justo antes del accidente supuestamente estaba persiguiendo niños. Nadie sabe realmente si se trata del espíritu de Kuchisake Onna o es algún tipo de imitadora macabra. Estoy solo. Este es el camino que me lleva a la montaña fantasma. Montaña Haycock, Condado de Bucks, Pensilvania. Para los residentes de Bucks, la montaña Haycock es un lugar que suena agradable, pero es conocida como la montaña fantasma porque suceden cosas escalofriantes. Al parecer, la historia de la montaña fantasma es que hay una casa en un camino, Springhouse Lane o algo así, y es una casa de vidrio y al parecer solían vivir caníbales allí. Así que ya veremos. Si la idea es que existe una raza de personas en los bosques de caníbales albinos, solo la imagen es escalofriante. ¿Podría haber algo allí? Tal vez no. Esto podría ser cierto, quizás no. Hay que ir a explorar. La leyenda de los caníbales de la montaña fantasma se remonta al menos a los años 60. Según la historia, una banda de caníbales albinos endogámicos esperan a que las personas vayan a buscarlos o a buscar problemas. Con suerte, no moriremos. Es como un rito de paso adolescente. Subes a la montaña, entras a los bosques y a tu alrededor hay peligros potenciales. Esas criaturas monstruosas se ocultan en el bosque. Podrían salir de los árboles con una escopeta. Si tienes suerte, solo le dispararán una roca de sal a tu auto. Si no, subirán a tu auto, te sacarán y te masacrarán. Te comerán y esconderán tus restos para que nunca te encuentren. No puedo evitarlo. No importa cuánto digas que los fantasmas no te asustan. Nunca sabes quién está aquí. Ya sea que las personas crean que solo es otra leyenda urbana, partes de esta historia son muy reales. Como una entrada encadenada y un viejo puente cubierto. En septiembre de 2012, en el cercano Holly, un hombre llamado Richard Cimino supuestamente entró a una casa y persiguió a una mujer hasta afuera mientras le mordía la cabeza. La realidad de ser comido por uno de los tuyos creo que realmente causa impacto en los humanos. Significa esencialmente que la persona parada junto a ti podría ser un depredador disfrazado. Comer a otras personas es uno de esos tabúes que nos parece tan repugnante y grotesco que si quieres asustar a alguien, la palabra caníbal es un gran modo de hacerlo. ¿Ven algo? ¿Cómo? ¿Algo? Veamos qué tan oscuro está cuando apago las luces. ¡Oh, cielos! Muy bien. Vaya. Ah. Encendimos las luces y había algo frente a nosotros. Estos episodios que hablan de comer hombres y canibalismo, lo que los hace tan aterradores es el hecho de que en algún nivel sabemos que eso ha ocurrido. Hay evidencia de que hay humanos que comían humanos. Una persona comiendo una buena cena es normal y natural. Si esa buena cena es otra persona, cambias la historia en algo extremadamente aterrador. El ser asesinado es malo, pero sabemos que la muerte llegará. Pero el ser asesinado y comido es algo como ser dominado. Es como ser subyugado, como ser consumido y controlado por otra persona. Las historias de comportamiento salvaje en las montañas provienen de una realidad percibida. Que las personas que viven en los bosques son menos civilizadas. Es una división entre campo y ciudad que ha existido desde tiempos coloniales y que ha inspirado películas en la cultura popular como Amarga Pesadilla
e historias como la de los caníbales de la montaña fantasma. No hay aventura si no entras al bosque. ¿Es aterrador? Sí. ¿Puede ser consumido? Sí. Creo que me queda 1 minuto de batería. Así que podría acabarse en cualquier momento. La casa de los caníbales de la montaña fantasma es parte de una urgencia humana más amplia hacia lo desconocido. Nos atrae. Creamos estas criaturas y películas de horror. Nos contamos historias de miedo. Vamos a lugares donde nunca hemos ido. Nos arriesgamos al peligro. Y es en parte para sentir esa emoción, la misma que nos hace sentir vivos.